compañero Javier Gutiérrez, compañeras, compañeros de la mesa de honor, compañeras y compañeros. Estamos a escasos 4 días de recordar la fundación de nuestro glorioso partido, que, como muy bien lo dijo nuestra secretaria institucional, constituyó y sigue constituyendo el bloque peruano, la representación en Perú del APRA continental. Es algo que no tenemos que perder de vista. Y al cumplirse 94 años de fundación de nuestro partido, me viene a la cabeza en este momento, al recuerdo, un capítulo fundamental de uno de los libros más importantes de Víctor Raúl, y que es el libro de cabecera nuestro, o que en todo caso debe serlo, El antiimperialismo y el APRA. ¿Qué clase de partido y partido de qué clase es el APRA?, se preguntaba Aya de la Torre cuando escribió este libro, para responder los empates, para responder el conjunto de diatribas con que los comunistas atacaban a nuestro partido. La respuesta que Aya de la Torre da constituye la columna vertebral de ese libro, que todos nosotros no solamente debemos leer, sino fundamentalmente debemos entender e internalizar, porque he ahí, precisamente en ese texto, donde se encuentra la base teórica reflexiva que ilumina nuestro proceder político, de acción política. Y el día de hoy quiero preguntarme, sin pretender emular al gran jefe, ¿qué es un partido? Y esta es una pregunta fundamental, porque en estos tiempos en los cuales la existencia de los partidos políticos cada vez ha sido venida menos, la pregunta surge por necesidad histórica. Y quiero responder a esta pregunta también a partir, como no puede ser de otra manera, a partir de los postulados teóricos de aquellos hombres que se han encargado de reflexionar y pensar teóricamente para luego llevar esos pensamientos hasta la acción política práctica. Personajes como Habermas, Bobbio, entre otros, los politólogos por excelencia, nos enseñan que para que exista un partido político de verdad en toda la dimensión de la palabra, y no simple y llanamente se constituya una etiqueta, tienen que concurrir 3 requisitos fundamentales. Y quiero yo recordar brevemente esos requisitos, porque es importante, a partir de lo que han señalado nuestros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, para poder tratar de sintetizar todo el conjunto de ideas que se han vertido aquí. En primer lugar, para constituir un auténtico partido se necesita doctrina, una filosofía que constituya la posibilidad de generar una cosmovisión, es decir, una forma especial de interpretar el mundo, no solo la naturaleza, sino sobre todo la realidad social en la que actúan los procesos políticos, económicos, jurídicos, ideológicos, culturales en general. Esa cosmovisión permite precisamente conglomerar a un conjunto de personas que comparten el ideal y que hacen suya esa forma de entender el mundo, y entonces empiezan a generar una militancia. No podría haber militancia si es que no compartiésemos un conjunto de ideales, un conjunto de principios, un conjunto de reflexiones que nos ayuden a entender y comprender el mundo.
Todos los que estamos aquí podemos tener distintas formas de pensar, pero a la hora en la que tenemos que unirnos, solamente un pensamiento se convierte en el cemento articulador que unifica las individualidades de todos los aquí presentes y de los millones de apristas, militantes y simpatizantes que existen en el Perú. Ese cemento articulador se llama el pensamiento de Aya de la Torre. Y todo queda después de la... ¡Bravo! Esa militancia se distribuye a nivel nacional, que viene a ser el segundo elemento de constitución de un partido político, y empiezan a desarrollar sus células y sus bases, y estas trascienden en el tiempo. No son reuniones electoreras, no son reuniones simple y llanamente de amigos, probablemente bien intencionados algunos, y otros que utilizan la política como el vehículo que les permitirá mañana más tarde asaltar el Estado a partir de la elección que los pueda llevar a ocupar los cargos públicos. Una vez que se acaba el proceso electoral, si es que esa cofradía de personas pierde las elecciones, se disgrega, se separa, se diluye, ya no existe más. Si ese grupo de personas tienen, por alguna razón, la posibilidad de obtener la victoria, ese grupo se mantendrá en cohesión, pero no por pensamiento, no por sentimiento, no porque exista un espíritu de pensamiento único, sino porque los unifica el interés crematístico, el dinero, y simple y llanamente saquear las arcas del Estado. Y cuando luego son descubiertos, esos grupos se empiezan también a diluir, se empiezan a separar, incluso entre ellos se empiezan a desconocer. Una auténtica militancia es aquella que trasciende en el tiempo, decía, porque la militancia ciertamente participa en un proceso electoral, pero su finalidad no es el proceso electoral. La finalidad ni siquiera es obtener el poder, porque la militancia sabe perfectamente por la interpretación cosmovisional que tiene a partir de su pensamiento político y de su doctrina, entiende sabiamente que el poder es un medio para una finalidad superior. Esa finalidad es dar bienestar al pueblo que nos ha brindado su favor a través del proceso electoral. Por eso es que los apristas tenemos 100 años de existencia. Hemos tenido únicamente 2 gobiernos. Si el APRA hubiera sido alguno de esos clubes electorales de los que hablaba el gran maestro Luis Alberto Sánchez, al perder, y además con fraude, el primer proceso electoral de 1931, el APRA no hubiera trascendido. El APRA se hubiera diluido. Y en los siguientes años las persecuciones, los procesos fraudulentos hubieran hecho de que, con mayor razón, entre comillas, frente a los crímenes, a los encarcelamientos, a los asesinatos, a las expatriaciones, el APRA se hubiera diluido. Y estamos aquí 100 años presentes, porque tenemos un sentimiento, porque tenemos un pensamiento que nos guía y nos ilumina, y porque creemos en esta revolución. Doctrina, militancia y un tercer elemento, justamente a partir del primero, es a partir de la forma como interpretamos la realidad social. Es a partir del modo como entendemos el mundo que nosotros podemos lograr proponer un plan máximo y un plan mínimo, que no es otra cosa más que el plan de gobierno. Porque si no, ¿de qué otra manera nos podríamos distinguir del resto de las ofertas políticas, para llamarlas de alguna manera? ¿Qué hace que un alcalde aprista deje su legado como alcalde aprista?
Recuerdo hace varios años atrás en mi tierra, en Huancayo, donde logramos llevar al APRA en varias oportunidades al triunfo electoral. En la Municipalidad Provincial de Huancayo, en la Municipalidad del Tambo y otras municipalidades en el centro del país. Y encontrábamos que nuestros alcaldes hacían buenas obras y asfaltaban las calles y ponían el alcantarillado y la luz. Y nosotros preguntábamos, todo eso está muy bien, pero eso también lo pudo haber hecho cualquier otro alcalde. No tenía que ser aprista para hacer eso. Bastaba inteligencia, bastaba conocimiento de gestión pública. ¿Qué diferencia entonces a un alcalde no aprista que puede hacer esas obras? Porque tiene capacidad técnica, porque tiene posibilidad de hacerlo, porque tiene recursos, porque tiene conocimiento de la administración pública. ¿Qué diferencia ese alcalde de un alcalde auténticamente aprista? ¿Dónde está el legado aprista en su gestión edil? Y es precisamente en el plan de gobierno. Porque nosotros entendemos el Perú como un país rico en cultura, en geografía, en diversidad natural y en todos los elementos que la caracterizan. Sabemos a nivel nacional que las necesidades de los diversos pueblos del Perú son divergentes el uno respecto del otro, que las necesidades que tiene el pueblo de Pucallpa no son las mismas que tiene el pueblo de Tacna, que las necesidades de Acobamba o Huancavelica no se parecen en absoluto a las necesidades de Leoncio Prado y Huánuco, ni las de los trujillanos respecto de los tarapotinos. Entonces, nuestros dirigentes que se convertirán en autoridades tienen que saber leer la realidad social a partir de la cosmovisión que nos caracteriza como apristas, para poder lograr presentar planes de gobierno que no solamente estén llenos de buenas intenciones y de estadísticas y de datos materiales, sino que tenga alma y corazón aprista, para que en los próximos 50 o 100 años, cuando las futuras generaciones miren hacia atrás en el tiempo, como lo harán mirando este Estadio Nacional grandioso, dirán: esa es una obra aprista. Para ello entonces es necesario que nosotros, cuando nos reunamos como profesionales de las distintas ramas del conocimiento humano que existen, los ingenieros en todos sus capítulos, los médicos, los contadores, los administradores, los abogados, los sociólogos, los antropólogos, se reúnan para empezar a trabajar las bases fundamentales de lo que sería o debería ser el prolegómeno de un plan de gobierno del Partido Aprista 2026-2031, pero en base a nuestra cosmovisión. Y para ello tenemos que regresar en esencia, Víctor Raúl. Y para ello tenemos que regresar en esencia al pensamiento originario, para poder entender por qué el APRA representa y significa el partido del pueblo. Hace muchos años que hemos dejado pasar que el pueblo haya sido atrapado por discursos falsos, por discursos que han llevado en el sentimiento una enorme carga de odio y resentimiento, porque nos alejamos, porque no supimos interpretar ni leer el lenguaje del pueblo. Y ese pueblo, el día de hoy, sobre todo sureño, por eso se comporta como se comporta. ¿Cómo llevar entonces el evangelio del APRA hasta esos lugares? Para eso necesitamos regresar al partido escuela. Y por eso es que aquí hemos estado trabajando desde el año pasado y seguiremos trabajando en la formación de cuadros apristas para que puedan continuar
con esta enseñanza educadora y que le abre la mente y los ojos del espíritu a quienes se convierten auténticamente en apristas, militantes, que más que militantes son como una especie de hombres que se entregan, hombres y mujeres que se entregan a una revolución como los cruzados, que el día de hoy entienden que los tiempos son difíciles, donde tenemos ideologías que destruyen a la familia, que atacan a la humanidad, que quieren hacernos desaparecer de la faz de la tierra. Está ardiendo el Amazonas. Qué curioso, el Amazonas no se incendiaba y de repente se empieza a incendiar en el lado de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Colombia y de Venezuela. Esto no es casualidad, esto no es obra de la naturaleza, esto es porque alguien lo está haciendo. ¿Y cómo estamos reaccionando nosotros? Necesitamos seguir trabajando con el Partido Escuela para que dé línea formacional, y para eso necesitamos a nuestros compañeros mayores que nos ayuden a volver a esa línea de la que no debemos salir. Porque nosotros respetamos y valoramos mucho la experiencia de nuestros compañeros. Y termino alertando algo que es de conocimiento de cada uno de nosotros. El partido aprista siempre ha sido un partido de orientación de izquierda, pero no por ello hemos sido ni podríamos ser parte de esa izquierda equivocada. Y sin embargo, algunos compañeros han pensado que a partir del relativismo histórico había que virar hacia la derecha, y un ala derechizante se infiltró dentro del partido. Cuidado con ello, porque el APRA, por ser el partido del pueblo, no podría ser jamás un partido de derechas. Pero cuidado también con la otra línea, porque en estos últimos tiempos ha empezado a ingresar un sector de la progresía peligrosamente al partido de Aya de la Torre, al extremo de haber ofendido la memoria de Víctor Raúl y del compañero Alan García, que se encuentran ambos en la gloria, y haberlos ofendido a través de estas ideologías de género, diciendo que el nuevo pensamiento de Víctor Raúl es un pensamiento de diversidad sexual. ¿Por dónde? ¿Por el amor de Dios? Ese tipo de penetraciones que ingresan, como lo han hecho en la Iglesia Católica, como lo han hecho en los sectores que otrora eran los baluartes, defensores de los valores sociales, el día de hoy se han caído y se amenaza con su destrucción. No podemos permitir tampoco ello. Por eso pido a todos ustedes que tomemos conciencia de la necesidad de estudiar permanentemente, de no perder de vista cuál es nuestra cosmovisión para poder entender el mundo y guiarnos en él a partir de un pensamiento del espacio-tiempo histórico. No podemos ser necios ante el proceso de transformación, pero tampoco vamos a permitir que de una manera anticientífica se nos vengan a imponer ideologías de ninguna laya, en absoluto. Me siento orgulloso de ser aprista. Y así como mis compañeros, cada uno de ustedes, cada vez que se nos da la oportunidad de tomar el uso de la palabra, transmitimos o tratamos de transmitir con el mayor amor, con corazón y con sentimiento, cada una de las palabras que vertimos. Porque como decía San Pablo en una carta dirigida a los corintios, puedo hablar el idioma de los ángeles y de los hombres, pero si mis palabras carecen de amor, entonces son címbalos que rechinan. Hablemos con amor nuevamente al pueblo y escuchémoslo con amor para poder reencontrarnos con él.
Ese es el camino de Víctor Raúl. ¡Viva!